Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes otra noche de nuestra conferencia pensando en el tema principal, la necesidad de soportar días difíciles. Y especialmente estamos llamando la atención al contexto del libro de Hebreos. En un sentido es un panorama del libro de Hebreos, muchas veces afuera de nuestros estudios, afuera de nuestro entendimiento general del libro de Hebreos. Me parece que en un cierto sentido, capítulo 12 nos da un resumen del libro de Hebreos. Y por eso anoche comenzamos con Hebreos 12, 1 y 2, llamando la atención a ciertos conceptos más o menos conocidos, pero a veces afuera de nuestro conocimiento, afuera de nuestra memoria. De capítulo 1, Jesús, Hijo de Dios. Capítulo 2, Jesús también participó de nuestra naturaleza. Y por eso hemos notado dos aspectos de la naturaleza de Dios para con nosotros. Es decir, Jesucristo, sumo sacerdote, fiel, es decir, Hijo de Dios y también misericordioso. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar y también para dar socorro. Es decir, la gracia de Dios y el amor o misericordia de Dios. Y a continuación, esta noche, vamos a notar específicamente de 12, 3 a 15, otro tema. No es un nuevo tema, es el tema de capítulo 3, capítulo 4. La falta de Israel, la incapacidad de Israel para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios para Israel era dar a su pueblo el reposo en la tierra prometida. Esta era siempre la promesa, el propósito de Dios. Pero en capítulo 3, capítulo 4, podemos leer, vamos a estudiar esta noche de nuevo, que había un gran problema para comprender lo que salió mal. Dios con ganas de proveer todas las cosas necesarias, pero Israel perdió la oportunidad. Y por eso, capítulo 3, capítulo 4, tenemos una enseñanza esencial, porque algo salió terriblemente mal con el pueblo de Dios en el desierto, y el resultado final era la pérdida de esperanza, de capítulo 3, versículos 7 a 12. Y vamos a estudiar estas cosas más cuidadosamente, pero vamos a comenzar con la lectura del texto principal de esta noche, Hebreos 12, comenzando versículo 12 a versículo 15. Dice así, Reina Valera 95. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamina a muchos. Me llama la atención la lectura de 12 y 15, porque dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero en el contexto de Hebreos, específicamente de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice casi exactamente al revés, es decir, con el enfoque en el otro punto. Acerquémonos, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El punto principal, me parece, en nuestro estudio esta noche, debemos ver
En el contexto de Hebreos 12, versículo 3 a versículo 15, dos aspectos de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere extender a nosotros la gracia, el perdón de pecados y también darnos el amor, es decir, misericordia. Y en Jesucristo podemos ver ambos aspectos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por eso, pensando otra vez en Juan capítulo 14, que dice el texto, en las palabras de Jesús, que nosotros, con la oportunidad de ver a Jesús, estamos viendo también a Dios. Porque Jesucristo vino para darnos una idea, un concepto, un entendimiento de la entidad y la naturaleza de Dios. Y por eso, para recordarnos brevemente, anoche, en tiempos difíciles, Hebreos 12, 1 y 2, corramos con perseverancia. Y varios puntos, cómo correr con perseverancia. Es necesario despojar todo peso, todo pecado. Es necesario poner los ojos en Jesús y recordar siempre, por medio de la promesa, Dios es fiel. Esta noche, en tiempos de desánimo, descansemos en la gracia y el amor de Dios, y ustedes pueden ver los temas para el día de mañana en otros estudios. Totalmente enfocado los estudios en el texto de Hebreos capítulo 12, pero con el propósito de darnos un panorama, un repaso del libro de Hebreos. En este tema, esta noche, el título de nuestro sermón, nuestro estudio esta noche, me gustaría llamar la atención a Hebreos 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este concepto de cansancio o de descanso, de reposo, este concepto de ser cansado, viene directamente del texto. El propósito del ejemplo de Jesucristo, el propósito de pensar en la experiencia de Jesús, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, de notar el gozo de Jesús en medio de sufrimiento y especialmente padecimiento de la cruz. Todas estas cosas, ¿con cuál propósito? Para darnos ánimo, o para que nuestro ánimo no se canse. Este concepto de ser cansado, obviamente el concepto opuesto, el descanso. Descansemos. ¿Cómo es posible? En medio de problemas, días difíciles, en medio de una pandemia global, ¿cómo es posible descansar? Con confianza, con convicción, con esperanza. Es posible por medio de la fe. Pero pensando en la parte de Dios, es posible porque podemos entender en nuestras vidas la gracia y el amor de Dios. Y por esto vamos a notar otra vez el contenido, algunos aspectos del estudio de Hebreos. Después de describir a Jesús, Hebreos capítulo 1, Jesús es hijo de Dios. Hebreos capítulo 2, Jesús participó de nuestra experiencia humana, fiel, misericordioso, capaz de perdonar, sostener. Venimos a Hebreos capítulo 3 y dice, por tanto, es decir, pensando
en las enseñanzas de Hebreos 1 y 2, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y esta es la introducción, otra vez, a nuestra enseñanza de 4:16, acerquémonos al trono de la gracia, otra vez para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. El punto es que para nosotros, en el regalo, en la venida de Jesucristo, Dios nos proporcionó la cosa exacta que necesitamos en nuestras vidas. Un sacerdote capaz de expiar, perdonar y para entender nuestras experiencias. Y por eso podemos notar, comenzando capítulo 5, lo que Jesús hizo como sumo sacerdote, especialmente de 5:1 a 9. Lo que hace, comenzando versículo 1 de capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y tenemos una descripción de mejor ministerio, mediador de un mejor pacto, mejores promesas. Todo esto para introducir otro concepto, lo que hace posible por medio de la fe y fortaleza en medio del sufrimiento. Y para dar más detalle, otra vez, quién es Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre, y hemos notado la importancia del texto de 14 a 18. 3:1, apóstol, sumo sacerdote. Y tenemos en capítulo 3 una comparación entre el siervo Moisés y hijo Jesucristo. E hijo Jesucristo en la casa de Dios. Una descripción del reposo. Y en este contexto debemos pasar más tiempo pensando en el problema. ¿Cuál era el problema? Comenzando de capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo, que se aparte de Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y cuál era el problema? Era un problema con el liderazgo de Moisés, la falta de fe de la parte de Israel, malos corazones, incrédulos, con el deseo de apartarse del Dios vivo, falta de exhortación. Y podemos notar un número de posiblemente instrucciones para nosotros. En este contexto solamente es una descripción de lo que pasó en el caso de Israel, pero debemos notar cómo corregir estas cosas en nuestras propias vidas como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice 3:16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿Quiénes fueron los que lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Moisés era el líder, siervo, en la casa de Dios, el pueblo de Dios. Moisés era el líder. ¿Con quienes estuvo él, Dios, disputado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su falta de fe, incredulidad.
Falta de fe. ¿Cuál era el problema principal? Falta de fe. No era un problema de la parte de Dios, porque Dios tenía la intención, el propósito, el intento de darles descanso. 4, 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos en un sentido recibieron buenas noticias. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y por eso, obviamente, pensando en Hebreos 11, es muy fácil saltar adelante en nuestro estudio de la palabra. Pero estamos tratando de mostrar cuidadosamente el problema, llamando atención a varios detalles del libro de Hebreos. Y por eso podemos entender que Hebreos 11:12 nos da un resumen del libro de Hebreos para darnos la energía, la ayuda necesaria para soportar días difíciles. Y la última parte de este párrafo encontramos 4, 14 a 16. Otra vez, yo no voy a leer el texto de nuevo. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo, gran sumo sacerdote, haciendo la voluntad de Dios. Especialmente dice el texto de 5:5. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y la citación de Salmo 110. Y a continuación, versículo 7, y Cristo en los días de su vida terrena, ofreció ruegas y súplicas con gran clamor, lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, aunque era hijo a través del sufrimiento de la naturaleza humana, solamente poniendo en claro todos los detalles del mensaje del escritor, a través del sufrimiento de la naturaleza humana, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado como sumo sacerdote, esto no tiene que ver con la perfección o no de Jesucristo. Esto tiene que ver el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y después de experimentar la vida con Dios, los cielos, Filipenses capítulo 2, pero tomando la forma de un siervo, humillándose, obediencia, pensando en la cruz, el mensaje de Filipenses capítulo 2, este es el contexto de Hebreos capítulo 5. A través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y en ese sentido, Jesucristo fue perfeccionado. Y Él para nosotros es nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Según el orden de Melquisedec, y tenemos el sacerdocio de Jesucristo descrito en capítulo 7, pero comenzando en 8 podemos notar lo que hace Jesús es mejor. Sumo sacerdote, mejor ministerio, mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas, mediador del nuevo pacto. Pero este no era el propósito, el mensaje del escritor total, el mensaje final, lo que solamente por medio de Jesucristo es posible en nuestras vidas. Lo que hace posible Jesucristo en su sumo sacerdocio. Y ese es el mensaje de capítulo 18, 19 en adelante. Así que, hermanos, tenemos libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos mejor acceso, mejor confianza, mejor esperanza, mejores promesas hechas por Dios fiel, que dice el texto de 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y por eso la fe es la certeza, confianza de lo que se espera, 11:1, y la convicción de lo que no se ve. Y pasando rápidamente por el libro de Hebreos, tenemos el ejemplo de los testigos de Hebreos 11 y venimos de nuevo, Hebreos 12. En tiempos de desánimo, descansemos en la gracia y el amor de Dios. Y venimos al texto de nuestro estudio esta noche, comenzando de 12:3. Y dice el texto así, el texto principal de 12:3 a 15, pero considerad a Jesucristo, aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y cuál es el resultado? No perder mi ánimo. En tiempos de desánimo, yo no tengo que perder mi ánimo para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Este no es un tiempo de rendirse y de hacer nada. Es un tiempo de fe. ¿Y por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. En medio de sufrimiento, anticipando la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y cuál era el resultado final? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos el mismo resultado de Filipenses capítulo 2. Y por eso es posible descansar en la gracia y el amor de Dios, de primero, considerando el ejemplo de Jesús. Segundo punto, el amor de Dios. Es interesante porque el ejemplo del escritor de Hebreos, para poner más en claro el amor de Dios, ¿cuál es la evidencia del amor de Dios? La disciplina de Dios. Es interesante el contexto de Hebreos 12 porque viendo la disciplina de Dios en nuestras vidas, tenemos más confianza en el amor de Dios en nuestras vidas. Generalmente, como seres humanos, pensamos exactamente al revés. Esperamos solamente buenas cosas, buenas experiencias, buenos días, excelentes, cosas más allá de la experiencia de cualquier otra persona. Pero no es la realidad. Dice el texto claramente, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Debemos esperar solamente las bendiciones del Señor? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en medio de muchas dificultades. ¿Podemos evitar tales problemas en nuestras vidas? Obviamente no. Y por eso este concepto de soportar días difíciles viene directamente del texto de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Somos hijos, hijas. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ustedes saben bien el ejemplo.
Pero dice, versículo 10, podemos notar el resultado final. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, referente a nuestros padres terrenales. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y por eso es importante notar el contexto, pensando en el ejemplo de Israel. Hebreos 3, el amor de Dios se ve por medio de la disciplina de Dios. Y para nosotros el amor de Dios es un ejemplo, porque dice a continuación, versículo 12, por eso significa, tenemos una enseñanza basada en las enseñanzas anteriores. Por eso levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para nosotros es un ejemplo de cómo amar, cómo podemos amarnos unos a otros. Y tenemos algunas instrucciones. Obviamente, no solamente de lenguaje literal, pero figurado, pensando en lo cojo, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Cuál es el punto principal? De versículo 12 a 14, tenemos ciertas responsabilidades mutuas, unos a otros. ¿Por qué? Porque por medio de nuestras experiencias juntos, pensando en la iglesia, en nuestra oportunidad de congregarnos, pasar tiempo juntos, pensando otra vez en capítulo 10, 19 a 25, por medio de nuestra experiencia juntos, nuestros saludos esta noche, nuestras oportunidades de saludarnos y compartir memorias y pensar en el amor. Esta es una evidencia del amor de Dios en nuestras vidas. Y queremos soportarnos unos a otros, ayudarnos en medio de días difíciles. Y por eso dice, versículo 15, mirad bien, otra advertencia, amonestación del libro de Hebreos. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y por eso hemos notado, capítulo 4, el trono de gracia, acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. Capítulo 12, el resumen. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y siempre con el propósito de acercarnos al trono de la gracia, al trono de Dios. Porque tenemos, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Un nuevo camino vivo por la sangre de Jesucristo. Me animo mucho a estudiar la Biblia con ustedes, solamente llamando la atención a varios puntos de contacto, algunos temas que siguen a todas partes a través del libro de Hebreos. Y mañana por la tarde, noche, vamos a estudiar de nuevo, otra vez de capítulo 12,
pensando en lo inconmovible. Finalmente me gustaría mencionar otra vez, no vamos a leer de nuevo por falta de tiempo, pero el contexto de nuestro estudio esta noche viene de 3:12 a 19, la experiencia de Israel en el desierto. Y en nuestro caso, no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar con ustedes. Siempre es un placer. Que tengan una muy buena noche. Esta noche, una noche de descanso para prepararnos por otro día mañana, otro día del Señor, para adorar al Señor, que Dios nos da siempre nuevas oportunidades de compartir la palabra. Dios le bendiga.